Conspiraciones judeo-masónicas, masonería, secretismo, una historia que a veces nos han contado que no concuerda con la realidad, pero porque una cosa es la verdad, ¿quién la cuenta, no? ¿Quién cuenta la verdad, los vencedores o los vencidos? Si la contamos los vencedores, pues está claro que tendremos una realidad. Si la contamos los vencidos, tendremos otra realidad. Se juntan en esa encrucijada en el camino, pues a veces es un poco complicado y la verdad no llega desde luego a todos por igual, ¿no? Hoy vamos a descubrir algo de esa verdad o medias verdades en contra de la masonería gracias al masón y al escritor José Luis Domènech, que nos visita para hablarnos de esos momentos de conspiración contra la propia masonería. José Luis Domènech, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Bien hallado. Gracias. Hablo de esas otras verdades, ¿no? Porque, claro, la historia, ¿quién la cuenta? Los vencedores, ¿no? En principio, sí. Esto es lo que se dice normalmente. Claro, ¿no? pero los vencedores no siempre tienen la verdad. Bien, en realidad aquí yo creo que no hay vencedores ni vencidos. Lo que ocurre es que hay dos bandos, ¿no? Dos bandos, pero que nosotros, por lo menos los masones, en principio no nos lo tomamos como bandos. La masonería ha sido siempre contraria a los totalitarismos y entonces, lógicamente, ahí hemos tenido siempre los, digamos, entre comillas, los enemigos. Pero totalitarismos tanto de derechas como de izquierdas, ¿eh? No hay que decir simplemente que es la derecha la que ha atacado. Estamos hablando que la masonería tiene muchos siglos de historia, ¿no? Pero en 1717, digamos, de alguna manera comienza lo que hoy es la Gran Logia Unida de Inglaterra, y en 1723 las constituciones de Anderson, que configuran lo que es la masonería especulativa. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué la Iglesia Católica ha ido un poco siempre detrás de la masonería? Digo detrás como persiguiéndola. Bien, en principio hay que tener en cuenta que la Iglesia ya cuando perdió los Estados Vaticanos, de alguna manera, digamos, la masonería intervino en ello. Entonces no eran muy buenos amigos al respecto. La Iglesia Católica especialmente, ha utilizado 20 bulas y encíclicas en contra de la masonería, que no es poco. 20. Bula, digamos, es un concepto, en fin, el derecho canónico lo entiende como un poco antiguo, y después ahora posteriormente las encíclicas. Pero han sido 20 y han sido 8 papas que han incidido en estas bulas o encíclicas. De todas maneras, León XIII, por ejemplo, fue el máximo. Este fue el premio Nobel de las bulas, porque él solito 8 bulas o encíclicas, como queramos llamarle. Pero ¿por qué, qué parte de la masonería ha molestado tanto a las clases dominantes? Ellos dicen el secretismo. ¿Sí? Esto es una cosa que en principio casi es contradictoria, porque, vamos a ver, cuando te vas a confesar, en el caso de un católico, en realidad allá hay un secreto que ellos evidentemente nunca pueden desvelar, y entonces, por lo tanto, esto es un secreto. Entonces hay un poco de rareza en esto. Pero claro, la Iglesia Católica se basa en esto. Pero la masonería, bueno, al menos a día de hoy, tú pones masonería y aparece todo y más. O sea, puede ser muy discreta, pero no es secreta. Posiblemente hace 300 años atrás, posiblemente sí. A lo mejor tenía sus particularidades para que... Quizá hay más secretos, sí, hay más secretos en la Iglesia Católica. Era más un corpúsculo, un grupo, ¿no?, de gente, de amigos, de profesionales, maestros... Es incidir en el lobby que ellos consideran que es antimasónico. O sea, masónico, contra la Iglesia o contra los principios elementales que ella impone. Pero de todas maneras esto se puede configurar tanto en la Iglesia como en los estados, como te he dicho, totalitarios. Porque claro, la Iglesia Católica tiene dogmas de fe y vosotros como masones vais en contra de los dogmas, ¿no? La masonería no es dogmática, entonces cuando entramos en un dogma, automáticamente ya hay una confrontación. La masonería siempre se cuestiona. La duda y la cuestión es lo que hace adelantarse en los conocimientos. Si nos estancamos en un dogma, ya nos estancamos aquí. Pero qué mal había en la masonería, porque hasta ahora, incluso hoy, grandes personajes que están haciendo historia
pertenecen a la masonería. Solamente Ya. hay que mirar un dólar, un billete de dólar, y nos damos Y cuenta se puede ver, que ahí aparecen símbolos de la propia masonería y Bueno, presidentes yo de creo, Estados Unidos. claro, claro, han habido 8 presidentes de los Estados Unidos. Ajá. Sí, sí. Yo creo, Pedro, que esto se tendría que mirar bajo el contexto de las apreciaciones, de la apreciación que se tiene. Hay que tener una especie de tesis contraria y transgiversar lo que son los datos fehacientes. Y entonces han existido a lo largo de la historia, y si nos ceñimos muy concretamente aquí en España, en personajes que han ido transgiversando la historia, transgiversando los conceptos, y entonces, de alguna manera, ciñéndose a un guión que parece que sea continuo, ¿eh? Pero es curioso porque tú hablas con un dominico y te cuenta algo diferente a lo que te cuenta un jesuita de la propia madre naturaleza, que es la madre católica, ¿no? Porque pertenecemos el 90%, al 80% de los españoles somos católicos, ¿no? Más menos, ¿no? Y hablamos de la misma fe, del mismo credo, pero tú le cuentas a un jesuita algo concreto dentro de la fe y te cuenta una cosa, se lo cuentas a otro tipo de orden y te cuenta otra. Los jesuitas podríamos entrar, pero tendría que ser ya dedicarle un programa, porque francamente ellos también tienen una serie de rituales y hay una concepción mucho más amplia. O sea, hay enemigos contrastados jesuitas, contrastados de la masonería, pero también hay, por ejemplo, en la actualidad, 2 jesuitas, Ferrer Benimeli y Pedro Lázaro, que son, o sea, que tienen un diálogo con la masonería y al mismo tiempo también entoman una diversidad de la masonería que no tiene nada que ver con la Iglesia, con lo retrógrado de la Iglesia. Ni tan siquiera su santidad del Papa, el Papa actual, claro, que es de esa orden. Sí, es jesuita, lo es. Sí. Va tan en contra como lo fueron otros jesuitas, claro, por ejemplo, pues no sé, Agustín Borruel, por ejemplo, ¿no? O Barruel, efectivamente, ¿no? es en que, el siglo XVIII, claro, ¿no? Un jesuita que iba en contra de la masonería. Totalmente. Al mismo tiempo, Barruel mismo lo que opinaba era de que se basaba en todos los males que tuvo la Revolución Francesa y al mismo tiempo la Ilustración. Pero esto en el contexto que él lo integraba, que después se centra en 1917, cuando el Código Canónico ya pone la extradición, o sea, la excomunión para los masones. En cambio, ya en 1983, me parece, cambia el código y ahora simplemente los masones, según la Iglesia Católica, estamos en una situación de contradicción, de entredicho, que viene a ser un pecado mortal sin poder comulgar. Claro. Hay un escritor que es masón, bueno, hubo en su tiempo, León Taxil, ¿no? Que hizo historia, claro, dentro de ese movimiento, ahí lo tenemos, ¿no? Este personaje era una persona muy inteligente. Tenía un periódico, digamos, pequeñito en Francia, en el cual era el foco de los libelos que habían en la época. Se hizo masón y después engañó, pero engañó así tal cual, con mayúsculas, a la Iglesia Católica, haciéndose antimasón. Cuando León XIII lo recibió y, en fin, la Iglesia contaba con él, en una conferencia con la sala de exposiciones en París totalmente llena, y la sala de exposiciones y congresos, dice: todo esto me lo he inventado yo y es mentira. Francamente, pues, en fin, revolucionó un poco lo que podía ser la credibilidad de la Iglesia en contra de la masonería. Bueno, un cambio de chaqueta, ¿no? Eso se respira mucho. Yo creo que le gustaba, claro, sí. A él le gustaba hacer golpes así de efecto, y lo consiguió verdaderamente, pero sus obras, que son totalmente antimasónicas, porque fue la época de antimasonismo, reflejan
una serie de rituales que son concretamente ciertos y que nosotros lo utilizamos a veces para... José Luis, ¿qué tipo de ley antimasónica decretó el dictador Francisco Franco contra vosotros? Bien, hubo dos, o sea, en realidad antes de finalizar la guerra había ya una ley que se le pedía las responsabilidades políticas, la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939. Pero esto no le bastó y ya una vez finalizada la confrontación civil en España, el 1 de marzo, el 1 de marzo de 1940 hizo la famosa ley de la masonería y el comunismo. Ajá, de represión contra la masonería y el comunismo. Pero no se entiende, claro, su hermano, uno de los hermanos de Francisco Franco, Ramón Franco era masón. Era masón. Sin embargo, a él no le permitieron porque dicen las crónicas que él quiso entrar en la masonería. Esto, hay obras que precisamente han escrito militares ya jubilados masones que abogan siempre a que no existen datos fehacientes, es decir, papeles, documentos, y entonces la historia no lo contempla. Quizá pueda ser, lo más seguro es de que pueda ser, aunque hay que tener en cuenta que también el padre, al parecer el padre, que no lo podía ver por diferencias normales de familia, había sido masón. Pero ya digo, lo intentó o no lo intentó, francamente nadie lo puede asegurar. José Luis, ya para finalizar, siglo XXI, político, Ricardo de la Cierva, ¿verdad? ¿Fue masón? No, él fue un antimasón. Yo creo que fue un antimasón que llevó digamos, su conducta a efectos ya casi de psicópata, ¿no? O sea, totalmente contrario a la masonería y girando, transgiversando los rituales y en fin... Hay otro caso también de un gran periodista y antimasón español, como es el periodista César Vidal, ¿no? Bien, en realidad no es antimasón, simplemente es contrario a la masonería, tampoco ha incidido mucho, no ha cargado mucho los leños, además él es muy prolífico, o sea que, como ya habíamos hablado algunas veces, yo no sé si tiene lo que en literatura se llama el negro literario, ¿no? Sí. Porque yo, francamente, ahí lo tenemos, conseguir tantos libros, o sea, publicar, por ejemplo, 20 libros en un año, la verdad es difícil, y poder enseñar como él hace. ¿20 libros en un año? Yo creo, o más, si nos vayamos viendo su bibliografía y lo verás. En fin. Qué suerte poder yo creo que tiene eso. mucha suerte. Demasiada. Suerte. Bueno, vamos a seguir hablando de estos antimasones. Por ejemplo, el sacerdote español Manuel Guerra, creo que era Manuel Guerra, ¿no? Sí. Ahí lo tenemos, ¿no? También, otro antimasón. Bien, este señor pues tiene también una web porque se ha puesto al día, ¿no? Pero claro, no sé lo que le hemos hecho, porque francamente transgiversa, dice que, por ejemplo, y esto sabe mal porque es una persona que no es tonto, sino que está muy ilustrado, y está diciendo que los masones somos 30.000. Vamos a ver, 30.000 no lo hemos sido, no ha habido en España 30.000 masones ni en la época dorada de la Segunda República. Por lo tanto, o sea, como mucho entre 6 y 8.000. En la actualidad no llegamos a 3.000. Imagínate el buen señor. Después también confunde y dice que somos afines a traer gente emigrante, es decir, aquí ya hay un poco que no tendría que ser precisamente en su condición de sacerdote esta misión, y después también contra los LGTBs. Francamente es lastimoso, es lastimoso. No acabo de entender, José Luis, porque siendo tan poca gente, hablas de 3.000 personas en España, tenga tanta salida, ¿no? La masonía. Claro, sí. Ahora quizá hay, o sea, va entrando gente, además se va incorporando gente más joven, porque el nivel o sea, si miramos una más media, superamos de media los 50 y pico para arriba. Ahora está entrando gente mucho más joven. Pero de todas maneras siempre tenemos aquella condición de que algo habrá, porque claro, siempre se los ha perseguido, claro. Es el problema. Hay un poder oculto, José Luis, la gente que participáis
de la masonería? ¿Sois gente que económicamente estáis muy bien? ¿Es media? ¿Hay un poco de todo? Hay un poco de todo, pero te voy a decir que para militar en masonería, por decir algo, para profesar la masonería, estamos pagando lo mismo que paga cualquier persona en un gimnasio al mes. Por lo tanto, esto no es verdad. Me gustaría poder ser tan influyente como dicen. Pero de alguna manera, entre vosotros os ayudáis, entiendo, sí, ¿no? Pero esto creo que es normal, ¿no? Es un deber de hermandad que tendríamos que hacer todos, ¿no? Claro. Porque todos tenemos amigos y a veces, pues, cualquiera de nosotros ya apartándonos en la masonería, en el mundo profano que decimos, pues, ¿verdad que nos han decepcionado muchas personas que creíamos que eran amigos? Pues, si buscamos un poquito esa metáfora o esa paradoja de decir, bueno, pues posiblemente tendríamos que buscar en corrientes religiosas, por ejemplo, en la católica, ¿no?, que ese tipo de ayuda debería de existir más, quizás sí, porque pertenecemos a un colectivo, además, pues pero que no hay que globalizar, no hay que cargar las tintas contra todos los católicos ni contra todos los antimasones. Claro que no, el que pertenece a un club pues defenderá al club y pertenecerá a los asociados del club, o al menos las normas. Es el sentido de la fraternidad. El sentido de la fraternidad, correcto. Sí. ¿Tú crees que ha habido algún cambio en el derecho canónico? Sí, ha habido uno, a la masonería? Como te decía antes, el antiguo derecho canónico de 1917 era la excomunicatio, es decir, la excomunión y nada más. Y después, como bien te he dicho, en 1983, ya la cosa, estando ya Benedicto el que sería Benedicto XVI, Benedicto XVI fue, Benedicto XVI, sí. Estando él cuidándose de estos temas, sí, aflojó un poco este tema y ahora estamos en una situación de entredicho, que viene a ser que estamos en una situación de pecado mortal, de no poder comulgar, pero nada más. Claro, ha cambiado mucho, ¿no? Pero de todas maneras nunca ha cambiado la Iglesia estos postulados. Bueno, estamos hablando de... O sea, que el que pertenece a la masonería hoy no podría comulgar. Bien, si es católico, en teoría no, pero bueno, esto es una cosa que es lo que dice la Iglesia. Dais cobertura a budistas, a protestantes, a cristianos, a católicos dentro de la masonería. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, esto se lo tendríamos que preguntar a la Iglesia Católica. Pero francamente, o sea, lo que se llama, digamos, la manera de comportarse o de aceptar o no la masonería ha cambiado según los temas. Lo que pasa es que sabemos, como podemos ver actualmente, que el Papa Francisco se encuentra con una, digámoslo así, una corteza que aún le cuesta quitar, que es el antiguo conservadurismo de la Iglesia. Pues José Luis Domènech, gracias por traernos esa antimasonería hoy a Tierra de Sueños. Muchas gracias. A ti, Pedro. Un placer. Un placer, gracias.